Bendiciones, reciban un cordial saludo y hoy estamos finalizando esta serie Escoge lo mejor. No te apartes, porque siempre se dice que el mejor vino se sirve de último. Hoy vamos a estar ministrando, no te apartes. Bien, acompáñame, Padre, te doy gracias. Porque tú has sido un buen padre, nos has hablado, nos has cuidado, nos has dirigido. Y sabemos que en este periodo, en este año, Señor, las cosas contigo van a salir bien, Padre. Te lo pido. Dirige nuestros pasos. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, comenzamos este año con una serie muy particular. ¿Usted planifica? ¿Usted puso metas para este año? ¿Objetivos? ¿Qué es lo que usted quiere? Pero para cada uno de estos, lo ideal es que entre el abanico de alternativas que se nos presentan, poder escoger lo conveniente, escoger lo mejor. Y esto es lo que estamos enseñando. Y hoy pues hemos estado recogiendo espijas. ¿Por qué es tan importante? Pues escoger lo mejor, ¿verdad? Dice la Escritura en el Salmo 118:8, que mire cómo dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Estuvimos enseñando que no es casualidad que este verso es el corazón, es el centro de la Escritura. Y no es casualidad que el Salmo 117 es el más pequeño y el Salmo 119 es el más largo. En la Escritura veamos como que se manifiesta el libre albedrío que nos otorga el Padre. Como que Él dice, tú escoge, tú puedes poner en balanza justa qué es lo que mejor te convenga. Y parte de esto es poder nosotros desarrollar en nosotros mismos ese discernimiento, ese desarrollo espiritual donde podamos en el nombre del Señor poder escoger qué es lo que nos conviene y poder conocer cómo hacerlo. Filipenses capítulo 1, 9 y 10, este era el clamor de Pablo. Él decía, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin, mire cómo dice, a fin que escojáis, que puedas escoger lo mejor para ser puros e irreprensibles para el día de Cristo. Tan enfático Pablo mencionando el día de Cristo. ¿Sabe cuál es el día de Cristo? Cuando tengamos que presentarnos delante del tribunal de Jesucristo y poder estar delante de Él. Y dice que vamos a tener que dar cuentas de todo. Y el Señor te dice, te di esto, estuviste en esta encrucijada, ¿qué decidiste? ¿Y por qué lo hiciste? Y de alguna manera, mi anhelo es poderte dirigir en aquellos aspectos donde puedas escoger qué es lo que más te convenga, qué es lo mejor para tu vida. Y de esta manera, pues, hemos estado viendo en estos discipulados varios versos que hablan acerca de qué es lo mejor. Empezamos viendo hace varias semanas que obedecer es mejor, escuchar lo poco del justo, la misericordia de Dios, la ley de Dios. Hay aspectos de proverbios, hallar sabiduría, fruto de la sabiduría, poco con temor, plato sencillo, la presencia de Dios. Aspectos de la conducta del hombre, dominar la ira, poder recibir reprensión, ser íntegros, vivir en paz. Y cómo guardar un buen nombre. Y hoy vamos a ver versos varios que hablan acerca de lo mejor. Por ejemplo, que el día de la muerte o el luto es mejor. El tener un buen amigo, el fin de un asunto, el amor de Dios, por supuesto, y la paciencia.
Bueno, entonces, prepárese, como diría, póngase su cinturón, no se aparte. Siempre es mi consejo, apunte, agarre un cuaderno y apunte, porque no hay como retener. Y se retiene cuando uno apunta, porque ahí involucra otros sentidos. No solo escucha, sino que mira, escribe el tacto y eso hace que se retenga mucho mejor en todo sentido, ¿verdad? Bueno, entonces, mejor es el día de la muerte o el luto, ¿verdad? Y esto está en Eclesiastés 7, 1 y 2. Pero antes de leer el verso, quiero contar una anécdota que ahorita me vino en mente acerca de este verso. La persona con que yo recibí el Espíritu Santo, aunque no lo crea, eso fue hace como 40 años, la mamá de un amigo, Sheni de Marroquín. ¿Cómo no la voy a olvidar? Una mujer piadosa, una temerosa de Dios. Hasta en la presencia del Señor, fallecería hace unos 20 años o un poco más. Recuerdo que cómo recibió el Espíritu Santo fue una forma muy práctica de ella. ¿Tú no hablas en lenguas? Pues ven, y me metió a su oficina y ministró y cayó la unción. Bueno, pero cuando ella estuvo en el intensivo del hospital, yo tenía mucho cariño hacia su persona. Y recuerdo que pasaba ocasionalmente al hospital y había un grupo de personas orando. Yo pasaba orando. Una madrugada de esas me levanté y orando le dije, Padre, ¿cómo te puedes llevar a una sierva que fue tan útil, una sierva que ama tu palabra, la predica y toda la cosa? Y el Señor me habló con este verso. Increíble. Y dice de esta manera: mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. O sea que al que vive lo hace reflexionar acerca de qué es lo que él cree que hay al fin de la muerte. Bueno, y con esto prácticamente el Espíritu Santo me mostró y me dijo, de alguna manera yo me la voy a llevar y la estoy preparando. Y para mí es mejor el día, ese culmine, para que esté conmigo, que el día del nacimiento. Y prácticamente entiendo entonces cuando menciona la Escritura que fiesta hay en los cielos, agasajo hay cuando llega uno de sus santos. O sea, cuando uno de los santos muere aquí y llega al cielo, es como que si los ángeles hicieran vallado y aplauden, ¡hey! Aquí entró, sobre todo aquellos que dieron la talla, aquellos que dieron el talento. Pero la pregunta es, porque si uno le pregunta, si yo te pregunto, ¿te quieres morir? Cualquiera, es muy normal decir, no, yo no quiero morir. ¿Por qué? Porque uno piensa en, por ejemplo, en sus hijos, tal vez en algún compromiso familiar o en alguna atadura hacia algún negocio o algo. Uno dice, ay, es que hay que terminar esto o este proyecto. Pero no hay como pensar como Pablo meditaba acerca de ese momento tan, llamémosle, que para algunos es trágico, pero que para Pablo le decía, para mí el morir es ganancia. Todos debiéramos de meditar y tener como que pasar un momento para meditar qué va a suceder si usted llegara a faltar en esta tierra. Primero es, uno no debería de desear la muerte. Oye lo que te digo, no es bueno desear la muerte. Por eso necesita ser ministrado. ¿Por qué? Porque la largura de días es el primer mandamiento con promesa que nos habla la Escritura que existe cuando uno honra padre y madre, según Efesios capítulo 6. Entonces, si yo quisiera
recibir un regalo de Dios con promesa, debiera de desear la largura de días, porque es como una recompensa al haber honrado a los padres. Pablo decía de esta manera en Efesios capítulo 1, 21 y 23. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé qué escoger. Hasta Pablo decía, tengo que todavía que dar fruto en esta tierra. ¿Qué debo de escoger? Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor. O sea que él lo que va a entender es que en ambos modos, en ambos lados, lo importante es que si uno vive aquí en la tierra, uno tiene que vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque si uno muere, pues uno va a estar con Cristo. Entonces, el vivir aquí en la tierra para mí el vivir es Jesucristo. Yo disfruto vivir una vida espiritual en Cristo Jesús. Y esto, pues prácticamente lo que me hace, ¿cómo decirte?, meditar, es decir, realmente, si yo vivo aquí para Cristo, Él solo está preparándome para que un día yo pueda estar con Él. Bueno, ¿sabe una cosa? Yo incluso hoy en la tarde estuve tomando un café con mi buen amigo Rodolfo. Bueno, Chofo. Y platicábamos acerca de cuáles son nuestras expectativas. Y yo le decía, pues te soy honesto, mi expectativa un día es poder reinar con Jesucristo el día de mañana, que ya no tenga que tenga que partir. Pero para poder reinar con Cristo uno tiene que ser entrenado para tomar esa posición de gobierno, que es lo que Él ofrece. Y eso es aquí en la tierra. Entonces aquí en la tierra haz lo mejor para ser útil para el Padre, porque de eso Él te va a honrar. Pero si hay motivos para que tú puedas, o hay razones para morir en esta tierra. ¿Y cómo? Nosotros, porque dice la Escritura que uno cuando muere, uno duerme. Pero la Escritura nos menciona que el mismo Señor dice, o incluso Pablo dice, que nosotros tenemos que morir. ¿Pero cómo? Morir a nuestra naturaleza original, o a los deseos de la carne, o al viejo hombre, ¿verdad? Y por eso es que varias veces, como lo dice en Romanos, capítulo 6, verso 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si en esta tierra tú, al presentar tu vida, Señor, yo te la entrego, es como llevar la cruz. Jesucristo murió en la cruz. Y cuando Él decía, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame, es que nosotros estamos dispuestos a decir, yo estoy dispuesto a morir como tú moriste, a morir a mis deseos, a mis pasiones. Y Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque dice el verso 8.13, porque si vives conforme a la carne, tienes que morir, pero si por el Espíritu, por eso hay que vivir por el Espíritu, que el que vive por el Espíritu hace morir las obras de la carne, entonces va a tener vida. Es un juego de palabras, pero lo que da a entender es que cuando inclusive nosotros nos bautizamos, ahí hacemos morir el viejo hombre y nos levantamos del agua diciendo resucito para una vida nueva. Obviamente uno dice, entonces ya dejó el pecado. No, hay una batalla hasta poder aniquilar toda naturaleza carnal que hay en este cuerpo, en esta alma, ¿verdad? Que se llama Chito Rendón. Yo tengo que pelear, y eso se llama pelear la buena batalla de la fe. Y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a vencer, a ser un vencedor en Cristo, para poder presentarme delante de ti como un sacrificio. Incluso hasta nuestro cuerpo tenemos que presentarlo como sacrificio, dice, vivo, agradable al Señor. Bueno, qué lindo ese tema, ¿verdad? Señor, déjanos morir aquí en esta tierra para poder vivir contigo. Bueno, hay otro concepto que habla acerca de qué es mejor. Y aquí yo le llamé
es mejor un buen amigo, un amigo muy cercano, porque un amigo muy cercano es mejor que inclusive que un hermano, dice la Escritura. Pero vamos a leer. El Proverbio 27:10 dice de esta manera: no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. Mire cómo es eso. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano el día de tu infortunio. Mejor es un vecino cerca que un hermano lejos. En otras palabras, lo que está diciendo es, si tú tienes una persona que es tu amigo, no lo abandones, no te alejes, no seas de aquellos que solo cuando ya están tocando fondo o ya están lamiendo el polvo, aquí voy mi hermano, yo soy, ¿en qué te puedo ayudar? Y que uno ya, pues ayúdame a dar ánimo, pero hubieras podido ser muy útil antes cuando estaba en la necesidad. Pues por eso dice, mejor es un vecino cerca, porque a veces aquel círculo que está alrededor tuyo puede ser más útil que cualquier otro. Por eso dice este verso, Proverbios 17:17, tan lindo, que dice, en todo tiempo ama el amigo y es como hermano en tiempo de angustia. Acuérdese, a veces le dice, a veces un amigo es más que un hermano, ¿verdad? Y uno tal vez diría, no, pastor, usted aquí está equivocado. Yo tengo una relación con mis hermanos hermosa y nos ayudamos. Bendito sea Dios, porque realmente en momentos de angustia así debería ser la familia, es la que debería salir a ayudar. Y eso es un consejo que yo te doy. Si tú tienes una familia, alguno de tus cercanos está pasando alguna situación, ve y ayúdalo, aunque tú creas que no tiene necesidad, ayúdalo, bendícelo, porque así te conviertes como amigo y hermano. En todo amigo, dice, ama el amigo, es como un hermano en tiempo de angustia. Realmente nosotros tenemos que ser como aquel que siempre está presto a bendecir. Diga conmigo, Señor, dame las fuerzas para ayudar a aquellos que están cerca de mí y que yo lo pueda bendecir, ¿verdad? No importa quién sea, pero que tú puedas estar dispuesto a ayudar al amigo. Incluso Jesucristo, cuando él hablaba acerca de poder presentar las buenas nuevas de salvación, él decía, un mensaje de salvación llega más de una persona del círculo cercano que alguien que es lejano. Y más aún llega si uno lo está haciendo como un amor sacrificial. Sí, así lo dice la Escritura. Mire cómo dice Juan capítulo 15, versos 12 y 14. Dice de esta manera, mire cómo lo dijo Jesús. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Por supuesto, esto ya lo sabemos, que el Señor cuando Él dijo, y este es el primer grande mandamiento, oye, hijo mío, y el principal mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo es el que dice aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Pero aquí agrega algo. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os amando. Es curioso porque hay un canto que dice, Jesús mi fiel amigo, y muchos lo cantamos. Y la pregunta es, que el Señor cuando habla de este verso dice, ¿tú quieres ser mi amigo? Sí, bueno, primero tienes que ser, y dice aquí en los versos que sigues, tienes que ser mi esclavo, tienes que ser como mi siervo, tienes primero que rendirte, tienes que verme a mí como el que gobierno, el que tengo señorío
sea, que el que mira a Cristo como un amigo es porque Cristo gobierna su vida. Y así como Cristo entregó su vida por los que él amaba, este verso lo que nos dice es que nosotros estemos dispuestos a sacrificar algo por un amigo. Y esa palabra que le llevemos va a llegar al corazón. ¿Cómo puedes tú sacrificar algo por un amigo? Pues muy sencillo. ¿Cómo puedes tú dar la vida por un amigo? Es, por ejemplo, con tu tiempo. Que tú estés dispuesto, bueno, voy a morir a un par de horas para irlo a visitar. Y poder ir a platicar con él acerca de lo que a mí me cambió la vida y de lo que esto puede cambiarle la vida. O por ejemplo, es una persona que está enferma. Bueno, yo estoy dispuesto a morir y llevar esa palabra de sanidad, de salvación a esa persona enferma. O pudiera ser una persona que tenga una necesidad económica. El dar la vida por un amigo es que estoy dispuesto a ir a mi alacena, y agarrar enseres y dispuesto a dárselas a alguien. Eso es dar la vida por alguien. Y cuando tú se lo estás dando, le puedes decir, no te lo estoy dando yo, te lo está dando el Señor Jesús, porque Él me habló y me dijo que te entregara esto, porque esto te es necesario tener. Y créalo, con un acto de ese tipo, uno puede alcanzar a un amigo y darle salvación. Imagínense qué triste. Recuerdo ahorita de esta persona que me dijo que su amigo, esta es una mujer, le oí esa expresión, que ella tenía su amiga mujer. Y la amiga mujer, que habían sido amigas toda la vida, y cuando crecieron se distanciaron un poco. Y esta conoció al Señor, pero la otra pasó el tiempo y esta empezó a servir para el Señor y empezó a ser muy útil para el Señor, pero nunca buscó a la amiga. Y la amiga recibió a Cristo por medio de otra persona. Y vino y le reclamó a esta y le dijo, ¿por qué no me hablaste de Jesús? Que si yo me muero me voy sin Cristo. Tú tenías al Señor y eras mi amiga. Y eso es un mensaje que yo te digo. Ve y busca a aquellos que sabes, que te conocen y que no tienen al Señor, y que por lo menos que tú digas, mira, ya no me puedo quedar callado. Lo único que te puedo decir es lo que el Señor quiere hacer con tu vida, y es darte una oportunidad que tú puedas tener seguridad a dónde vas después de morir. Y de esta manera, pues muchos van a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y tú vas a ser muy útil para eso. Bueno, sigamos viendo con otro de los mejores. Dice este verso, lo mejor es el fin de un asunto. Mire, me gusta este verso. Dice de esta manera en Eclesiastés 7:8, dice así, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Pero, ¿cuántas veces no hemos oído este desafío de fe? Mejor es el fin que el inicio. Créalo, si tú estás atravesando una etapa de conflicto, de adversidad, de escasez, y el Señor te dice, confía en mí, ya va a cambiar, ya se va a revertir. Aquel que se mantiene firme creyendo empieza con este concepto. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mi comienzo en este año tal vez fue de mucha escasez, o fue con esta enfermedad, o fue con esta adversidad o esta limitación. Pero yo estoy convencido. Dios me ha dicho y Él me ha prometido que me quiere bendecir. Y en su bendición yo voy a ser bendito. Yo sé que Él me quiere bendecir. Aleluya. Y créalo, créalo. Dios te va a bendecir. Mejor es el fin de un asunto que el comienzo. Bien dice Pablo,
en las cartas, que toda prueba es temporal, es pasajera, y la vida tiene siempre un cumplimiento. Hace un rato vimos que es mejor el luto, es mejor lo que nos toca después. Pero lo importante es que tú puedas terminar esta carrera con creces o con recompensas o con, llamémosle, con galardones o llamémosle así, con buenas calificaciones si lo quisieras ver. Claro que la Escritura dice que la vida es una carrera. Mire cómo dice este verso en 1 Corintios capítulo 9, 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren? Vamos, la carrera espiritual, la carrera cristiana. Pero solo uno obtiene el premio. O sea, aquellos que alcanzan esa estatura, esa madurez, o inclusive tal vez la salvación. Corred de tal manera que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. O sea que para poder llegar a esa meta se requiere un sacrificio. Ellos hacen lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces aquí él hace la comparación como que la vida es una carrera donde todos muchos terminan para ganar una medalla, un trofeo, pero qué mejor trofeo, qué mejor galardón, qué mejor recompensa que terminar sacándole una sonrisa de aquel que te compró, que se compró por su sangre preciosa, que te compró al haber entregado su muerte y que tú prediques, des testimonio de cómo es que Cristo te ha dado llamémosle ese regalo de las buenas nuevas. ¿Sabes tú que por eso se llama, qué significa evangelio? Cuando uno oye la palabra evangelio dice, uy, parece muy bíblico. Pero realmente evangelio significa buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Entonces nosotros debiéramos de ser un portador siempre de buenas noticias. Entonces, nuestra vida debería de caracterizarse por ser alguien que todo el tiempo siempre tenga una buena noticia para alguien. Entonces, eso hace que nosotros recibamos ese galardón para nuestro fin, para el fin de nuestra carrera espiritual, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, la carrera de alguien que se escribió un libro, el primer libro que está registrado en la Escritura por la antigüedad que tiene en el canon bíblico, es el libro de Job. Y Job tiene un testimonio hermosísimo que contar y que pues aprender y relatar. Usted sabe muy bien como Job, que dice que él era un hombre temeroso. Así comienza, que él era temeroso, piadoso, íntegro de Dios. Dice que él todas las mañanas se levanta, todas, ¿no? Ahí es lo que dice la Escritura, que te levantaba diariamente a presentarle ofrendas al Señor en favor de sus hijos. O sea, que si alguien era temeroso, era él. Y él de un momento a otro pierde sus hijos, el respeto de su esposa, su patrimonio y sobre todo su salud. Prácticamente se quedó, como diríamos nosotros, en la calle, en la lipidia. Y dice que tal era el escozor en su piel que agarraba tiestos, como esos vasija quebrada, y agarraba cada uno de esos, se raspaba para poderse quitar esa comezón, ese escozor, me imagino que era un dolor. Y para ajustes llegaban sus amigos a acusarlo. ¿En qué pecado estuviste, Job? Cuéntalo, sácalo, escupe tu pecado. Qué difícil debe ser pasar una prueba que uno no se le explica, que uno no sabe qué pasó. ¿Qué pasó? Dios, a lo mejor tú estás pasando un momento ahorita que tú digas,
¿por qué me está pasando esto? Pues a lo mejor es un proceso que Dios está permitiendo y Él está esperando cómo vas a terminar, cómo vas a finalizar, con la mirada en alto, con un corazón íntegro, con la convicción de que esto es pasajero. Pues ese es el mensaje que yo te doy. Ten la convicción de que muchas pruebas son pasajeras. Porque cuando Job terminó la prueba, él expresó esto, cabal el verso que estamos leyendo, que es mejor el fin que el inicio. Y dice, Job expresó esto en el último capítulo que escribió. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Hay otro verso que dice, de oídas te había oído. O sea, imagínense, ¿cómo es eso que un hombre que era piadoso, temeroso de Dios, que presentaba ofrenda todo el día, podría haber declarado, Señor, toda esa religiosidad que yo tenía, aún no me permitieron conocerte tal como tú eras, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que realmente escuchó mi clamor, porque ahora sí te conozco como ese Dios verdadero. Y dice que el Padre, cuando vio esa actitud de corazón de Job humilde, como él hubiera esperado, dice en el verso 10, ¿verdad? Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. O sea que el Señor vio que llamémosle, su nivel espiritual era otro. Y yo puedo imaginarme al Padre diciendo, bien, le estoy demostrando a ese diablo, yo diría diablo cochino, ¿verdad? Que solo viene a estorbarnos y querernos meter zancadilla, pero ¿cómo es que Dios dijo que Job terminó la prueba? Que tú puedas terminar aprobado. Y de esta manera dice el verso 12, mire cómo finaliza, el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Padre, bendice los días de mi hermano que me está escuchando. Y que él pueda empezar a considerarse que toda prueba que está atravesando es un proceso pasajero. Ya va a pasar. Es temporal. No te angusties. No reclames. No hagas pucheros. Solo mantente firme. Porque hoy el Padre te dice, ya va a pasar. Es una prueba temporal. Porque en ella, en las pruebas, lo único que vamos a encontrar es que Dios es amor. Y este es otro de los versos que hemos estado viendo, que Dios quiere mostrarse tal como Él es. Dice en Cantar de los Cantares, dice de esta manera, que me bese con los besos de su boca. Así dice la Sulamita, que es una figura de la iglesia. Oh Señor, háblame con los besos de tu boca, háblame con tus palabras, porque mejores son tus amores. Porque cuando tú me hablas con tus palabras y me levantas la identidad, cuando tú hablas de cuánto me quieres, lo único que me dices, que me amas. Y esto es mejor que cualquier vino. Qué lindo, ¿verdad? Porque el vino habla, imagínense, habla del gozo del Espíritu Santo. Entonces eso es tan lindo porque da la impresión como que tal vez tú puedes ir a un evento, pueden orar por ti, puede caer la unción del Espíritu Santo, puedes ser llena del Espíritu Santo, te puedes levantar con esa llenura, salir pensando, ahora sí las cosas van a cambiar. Pero cuando veas tu realidad, a lo mejor vas a retroceder. Pero si recuerdas las palabras del Señor y sus promesas, con ese toque del Espíritu Santo podrías decir, no voy a retroceder.
Me voy a mantener firme. Voy a creer que lo que Dios me está diciendo se va a cumplir en mi vida. Entonces vas a hallar que mejor es el amor de Dios que cualquier toque, que cualquier unción, que cualquier, inclusive bendición. Si tú te sientes amado, no tienes por qué pensar que el Señor no te ama. Qué lindo, ¿verdad? Saber que el Señor nos ama. Por eso dice la Escritura en Juan 3:16, mire cómo dice este verso tan lindo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Hoy el Señor te dice, solo confía y cree que yo estoy ahí. Esa es su gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Solo confía que yo entregué, mi Hijo amado, te lo entregué por amor. Y no hay nada que nos aparte del amor de Dios. No hay nada que nos aparte del amor de Dios. Bueno, y para finalizar esta serie, y vamos a agarrar este último, lo mejor. Y este es lo que encontramos en Eclesiastés 7:8. Mejor es la paciencia del Espíritu. Mire, mejor es el fin de un asunto que su comienzo, vimos. Pero después decía, mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Aquí uno diría, sí, hay que ser pacientes, claro. Pero mire, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, no es que tú puedas decir, yo me voy a aguantar como los hombres, porque eso es muy fácil decir. Yo soy un macho, soy fuerte, porque estás utilizando tu fuerza. Y acuérdese que el Señor aborrece a aquel que pone sus fuerzas como solución de algo. No, aquí el Señor está diciendo que tú puedas desarrollar en ti ese gobierno del Espíritu en ti y que tú puedas gobernar, porque un espíritu que gobierne tu cuerpo puede gobernar el alma e inclusive puede gobernar el cuerpo. Si tenemos un espíritu que gobierna, le puede decir, no, eso no hay que comer, eso no conviene, no, eso no hay que ver, porque gobierna el alma. Pero aquel que se cree muy salsa, tiene, como dice, altivez de espíritu. Mire, del gobierno del espíritu hay varios versos. Leamos este en Proverbios 14:29 y dice así, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Aquel que logra gobernar su lengua, tiene control de su lengua. Pero mire, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea que el que no tiene gobierno en su espíritu deja que el alma hable y se enaltezca. Enaltecer es como, dice que la blanda respuesta opaca la ira. Más la respuesta áspera, dice, hace subir el furor o hace subir la ira. Entonces, aquel que logra gobernar en su espíritu, ¿verdad? El que logra pedirle que el Espíritu Santo lo llene, logra provocar en uno que logra gobernar y uno puede pacientemente esperar. Sabe que tiene control de esto. La ira se puede disipar. Tarda en airarse. La soberbia, el antecimiento, se disipa, ¿verdad? Porque al altivo Dios lo mira de lejos. No hay como decirle, Señor, ayúdame a llenarme de tu Espíritu Santo. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando somos llenos sabemos qué cosas vienen.
Y el saber esperar en su espíritu, pues prácticamente es por medio del don de la paciencia. Señor, lléname y yo sé que con paciencia voy a esperar el milagro que tú tienes en mi vida. Y esto es lo que dice, pues prácticamente con este verso finalizamos esta serie. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea su espíritu que el que toma una ciudad, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo es que aquel que enseñorea, que tiene gobierno de su espíritu, porque ha dejado que el Espíritu Santo gobierne en él, ese tiene control, inclusive que aquel que gobierna una ciudad, ¿verdad? Y esto es como el control de la lengua, control de los pensamientos, el control de las emociones. Eso es lo mejor. Y aquel que sale aprobado, tenga por seguro que va a ser enaltecido en todo momento. Mis amados, qué lindo este discipulado que estuvimos viendo. Poder encontrar lo mejor en la vida. Y yo te digo que lo mejor que tú puedes hacer es tratar de vivir en Cristo Jesús. Vivir en Cristo es decirle, Señor, te entrego mi vida. Toma control de ella. Gobierna mi vida. Si tú quieres hoy nuevamente hacer esta oración de fe, yo te acompaño y hagámosla juntamente. Di conmigo de esta manera. Repite conmigo, ahí donde estás, cierra tus ojos y juntamente repite. Dios mío, todos juntos, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna, Espíritu Santo, lléname, ven a mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, bendice a todo aquel que me estaba escuchando y que anda deseoso de poder tener un encuentro contigo. Te lo pido, Señor, bendícelo. Cúbrelo con la sangre preciosa de Jesús. En el nombre tuyo, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos este discipulado. Y no te pierdas el siguiente. Dios te bendice.